Felei compuche, Cahuiño Chaulin, Fachi Choquín, Choquín Mu, Sauclein in Chintain, Tuculpan, Cuifique Zumu, Kimain, Compuche, Compu Mapuche, Petu Mulelu Love Meu, Guarria Meu, Café Miechi Compa, Wal Mapuche Mulelu in Chintain, Mapu Meu, Nag Mapu Gule, Mulu Mapu Meu, Lita Fedrenche, Kimain Inchin Tain Zungu. Pachanta Chaulin Tachi Zungun Meo, Kimel Tueruka Ni Suam Ni Zungu, Ka Femiechi el Yakui Fimeo, Wekui Fimeo, Tuzumka Mapumeo, Femiechi, Tuzumka que fui Tatipuche, Mapuche, Escuela Mu, Kimel Tueruka Mu, Kalewe tu tati monien, fantanmeo ka femiechi amuli tati sumu, tati monien, faimeo fanten kiñe keche kimlai mapun sungun, rewin kasungun entukin inchin tain gacham, feitishi kimeltu erukamu, escuela mu, ka femiechi ka ñelu rakizuamli, ka ñelu kimun, ka ñelu keun, feimu fantenmu Lita Fachi Dungu, Kimun Meu, Puifimu, Kimun Pu Mapuche, Pu Win Cache Ngun, Welu Fanten Meu, Petu, Faltain Chintain Meken Cham, Chintain Kumeke Dungu. Felei y Peñi Lamien, que hoy día se conectan a esta transmisión. Estamos en el contexto de la difusión de una unidad didáctica que se llama Choñoihue. Hoy día estamos en nuestra 13ª sesión. Esta se titula La Escuela, Evangelizar, Civilizar y Chilenizar, el proceso que transformó la infancia mapuche. Esta clase la subiremos a la plataforma YouTube también para que quede liberada, de esa manera poder aportar dentro de este proceso de resignificación de la historia y de nuestra memoria. Para partir, quisiéramos comentar algunos antecedentes en torno a esta idea que se concebió desde la sociedad occidental, ¿no? En torno a evangelizar, en torno a castellanizar a la sociedad mapuche tempranamente. Esta intencionalidad se empieza a esbozar con la llegada del elemento hispano, junto a ello, ¿cierto?, llegan los religiosos, y ya para el siglo XVII, Felipe IV y Carlos II van a promover una política de castellanización para de esa manera poder colonizar, ¿cierto?, y ejecutar las políticas del reino en esta parte de Abya Yala. Estas políticas, sin embargo, se realizaron sin mucho éxito por varias razones. En aquel tiempo, la geografía, por ejemplo, se ordenaba de otra manera, los ríos eran más caudalosos, era más difícil también ingresar al territorio mapuche que había sido o logrado su independencia de alguna manera o su reconocimiento por parte del Reino de España en 1641 con las paces y el Tratado de Quilín, ¿cierto? No obstante aquello, Quilín también solicitaba el ingreso de misiones, siempre estuvo como parte de las estrategias de colonización que emprendió primero el elemento hispano en nuestro territorio. En la medida en que se fueron asentando esto, ¿cierto?, en la parte del Picunmapu, en lo que hoy día es la zona central, en lo que hoy día es donde están emplazadas las grandes ciudades, hablamos por ejemplo de la región
metropolitana. Eso antiguamente era territorio mapuche, como se ha dicho en varias oportunidades. Para el año 1690, nuevamente, la corona busca ir generando una especie de condicionamiento para poder acceder a ciertos cargos, en donde este condicionamiento tenía que ver, ¿cierto?, en torno a la castellanización de las personas que querían acceder a esto. Sin embargo, en el territorio mapuche o en las misiones que estaban instaladas cerca también de los pueblos de indios, como se le llamaba en ese entonces, a ciertos lugares que eran habitados por personas mapuche, personas indígenas, las misiones se encontraban en algo así como un estado vegetativo, no estaban teniendo los resultados que se esperaban. Sin embargo, para el año 1700 se va a abrir el Colegio de Naturales de Chillán, que va a pasar por una serie de contextos que van a ir generando, entre otras cosas, el cambio de nombre y también direccionando de alguna manera los objetivos que este espacio entonces iba a intentar realizar con principalmente niños de la sociedad mapuche en aquel entonces. La Escuela de Naturales de Chillán estaba enfocada principalmente a los hijos de los loncos, tomando las crónicas, ¿cierto? Ellos dicen para hijos de los caciques, bajo la premisa de que si estos asistían, con posterioridad entonces en la vida adulta podían acercar, irradiar los beneficios de la evangelización entre sus pares. Más tarde, ¿cierto? El año 1757 se cambia el nombre, se cambia también la administración de este, primero los jesuitas, luego los franciscanos se hacen cargo de este espacio y finalmente para el año 1832, en el contexto de Huequeca Iñé, ¿cierto?, de la conformación de las incipientes repúblicas, en el periodo de la independencia, posterior a eso, se vuelve a refundar el colegio, llamándose ahora Colegio de Misioneros de Chillán, quedando bajo la tutela de los franciscanos. Para el año 1757, ya lo dijimos, el Colegio de Naturales de Chillán va a ser reformulado bajo la idea de la propaganda. Ya lo vamos a explicar más adelante, la idea de la propaganda FIDE. Esta idea estuvo dada por una iniciativa fundada o dada desde Roma, en el año 1622, en donde las misiones debían hacerse cargo, ¿cierto?, de intentar evangelizar sobre todo, con mucho énfasis, a la infancia mapuche. Dentro de la reformulación que tuvo hasta el año 1832, se decía en uno de sus artículos que era necesario mandar a misioneros entre los bárbaros, mapuche, está haciendo referencia a ellos, para iniciarlos en los principios de la sagrada religión y procurar su civilización. Por lo tanto, esta idea, ¿cierto?, que se pone en práctica finalmente y que va a tener consecuencia hasta el día de hoy, a fines del siglo XIX, ¿cierto? Ya para la década de 1830 era una máxima, era algo que se deseaba, ya no es algo que posterior a la ocupación del territorio mapuche, estamos hablando del periodo que va entre 1859 a 1887 más o menos, es el periodo de ocupación, el periodo del Contu Mapupán que nosotros le denominamos en Mapuzungún. Esa idea ya estaba instalada en las clases dirigentes, en los sectores dirigentes, porque había una tradición que se había instalado con la llegada del elemento hispano con varios siglos de anterioridad y que se había dado después, ¿cierto?, desarrollado de la mano de los misioneros.
Ahora, cabe preguntar, ¿no es cierto?, de qué manera se pretendió civilizar a la sociedad mapuche en consideración de estos antecedentes. ¿Qué es lo que ocurrió después del periodo del Contu Mapupán? Eh, Mientras eso ocurría, ¿cierto?, mientras se desarrollaba la ocupación por medio de las armas, por medio de la fuerza, como varios investigadores también ya lo han señalado a estas alturas, eh, se fueron firmando una serie de pactos y de tratados en el contexto de la ocupación, que no son considerados por algunos autores como parlamentos. Sin embargo, Payas, por ejemplo, sí los considera como tal, y dice que en este periodo hubieron poco más de una veintena de parlamentos en el periodo que va de 1830 a 1880 más o menos. Hay una veintena de parlamentos de Aucachagún, que también se denomina así en Mapuzungún, para intentar sopesar lo que significaba el avance militar al interior del territorio mapuche independiente, según las cartas de Mañilhueno, que recordemos, ¿cierto? Mañilhueno en 1860 envió una carta y él se refiere de esta manera, ¿cierto?, al territorio mapuche que estaba al sur del Biobío, como el Meli Huichán Map. Bueno, posterior a eso, una vez que el ejército ingresa, ¿cierto?, y va avanzando con sus líneas de fuerte por los ríos, por los principales ríos, estamos hablando del río Mayeco, por ejemplo, del río Traillén, el río Cautín, el río Choltén, algunos loncos que tienen la capacidad bélica, que tienen la capacidad de agrupar a una importante cantidad de personas y con ello conas, entonces, personas dispuestas para la batalla, van a intentar entonces negociar en este contexto de crisis y de guerra. No obstante que hay un paralelo, por supuesto que había resistencia, por supuesto que habían sectores mapuche que se oponían, intentando, ¿cierto?, algunas acciones en contra de los convoys militares que se movían por el territorio, en algunas ocasiones atacando algunos fuertes y fortines que estaban instalados en la zona de Mayeco, por ejemplo. Algunos loncos, como decíamos, intentaban entonces pactar, negociar, y aquí vamos a leer textualmente, ustedes ya lo habrán hecho mientras yo les comento esto, parte del artículo primero del Tratado de Paz entre el lonco Tlahueque y Francisco Gana, que era un representante militar, quien estaba por el territorio, y dentro de este artículo primero, ¿cierto? Es la primera parte de lo que se pretendía ofrecer para llegar a algún acuerdo de paz. Se solicitaba lo siguiente, comillas, el cacique que tuviera hijos varones entregará 2 de ellos al intendente de la provincia de Arauco para que sean educados en Santiago a expensas del erario nacional y puedan más tarde difundir la civilización entre los indígenas. Esta idea, como yo ya les señalaba, no es una idea que se le ocurre a Francisco Gana, que es quien lleva tipeado de alguna manera este tratado, ¿no? Y después le informa a sus superiores, y de esta manera este tratado queda en los registros, en los archivos, en los documentos. No es algo que se le haya ocurrido a Francisco Gana, sino que es parte de lo que podríamos denominar una tradición por intentar evangelizar a la sociedad mapuche y particularmente a la infancia. ¿Ya? Recuerden que al menos para esta parte, para este contenido que vamos a intentar visibilizar hoy día, vamos a estar haciendo énfasis a que toda la política que se está intentando imponer y desarrollar en el territorio mapuche ocupado es una política que está dirigida hacia la infancia, hacia la niñez. ¿Ya? Eso es importante de señalar. Cuando se señala que será a expensas del erario nacional, quiere decir básicamente que se pagará, digamos, con dineros fiscales, ¿ya? Como se dice hoy día. Todos los gastos en los que se pudiese incurrir, ¿no? Desde el traslado, la estadía, la alimentación, el costo de los materiales, porque estos niños eran educados en las escuelas normales de preceptores en Santiago, para que de esa manera, una vez instruyéndose, ellos pudiesen volver nuevamente bajo esta lógica, ¿no?, de irradiar la civilización. Continúo. Para la designación de los que deben marchar a Santiago en cumplimiento de este artículo, se preferirán a los niños de 8 a 15 años de edad. Es importante señalar que al menos en un primer momento,
y por bastantes siglos, ¿no? Al menos durante el tiempo hispano, se privilegiaba principalmente a niños. Las niñas estuvieron excluidas de la instrucción en este caso, al menos en los primeros años. Van a aparecer después en la medida en que se vayan fundando otras misiones, vayan apareciendo otras escuelas fiscales, ¿cierto? Luego de, obviamente, la irrupción de los fuertes y los poblados que empiezan a emerger a orilla de los fuertes, ¿ya? Para quienes no lo sepan y quienes no han estado en nuestros encuentros, hemos comentado ya en varias oportunidades que muchas de las comunas de la actual región de la Araucanía en su momento fueron fuertes o fortines militares, prácticamente todas, ¿ya? De las creo que son 32 comunas las que hay en esta región, si no me equivoco. Puede ser que me equivoque y haya exagerado la cifra. Quizás ahí lo podemos corregir. Anualmente, entonces, se mandarán a estos rehenes a visitar el Araucanía de sus padres. Esto es importante, hay que contextualizarlo, por supuesto. La figura del rehén es una figura que se entrega como una prenda de paz, ¿cierto? Como una acción de buena fe para poder concretar buenos términos entre los loncos, ¿cierto? Y los oficiales del ejército. Por otra parte, desde un punto de vista más pragmático, en este sentido, los oficiales, el ejército en sí, se aseguraba, ¿cierto?, de que estos loncos que tenían la capacidad militar, que tenían quizás la influencia incluso en algunos territorios, se abstuvieran de tomar las armas y emprender alguna acción bélica en contra del ejército que ya se había instalado en la zona desde 1859 en adelante. Para 1871, claro está, ¿cierto? Ya el avance había sido bastante significativo. Y claramente estos niños entonces tienen esta calidad de rehén. Se dice que el mensaje era sencillo. Si el lonco se rebelaba, se le enviaba entonces la cabeza de su hijo en un canasto como forma de amedrentarlo y evitar, ¿cierto?, que este lonco tomara parte, o los loncos que estuvieran firmando estos acuerdos, los territorios, de formar parte de acciones militares en contra de los wincas que se estaban asentando. Y aquí tenemos, por ejemplo, un relato, un breve relato de una de las experiencias de una de estas personas que fue rehén. Hablamos de Lorenzo Colimán, por ejemplo. Lorenzo Colimán señala: el general don Cornelio Saavedra me pidió a mi padre para educarme. Me mandó con un teniente García de la caballería a Santiago. Entré a la escuela de preceptores, estuve 3 años. El mismo general me sirvió de apoderado después que se fue a Santiago. Y ahí vemos una imagen que también vamos a intentar conversar o evaluar con ustedes más adelante cuando la observemos más de cerca. Este relato ustedes lo pueden encontrar a todo esto, como ya lo hemos dicho también, en las últimas familias y costumbres araucanas de Manquilef y Guevara, que está en Memoria Chilena. Ahí pueden encontrar ese texto. Es bastante interesante para quienes no lo sepan, porque ese texto reúne parte de la memoria de las familias de la cuenca del Cautín principalmente, y estas personas, en la medida en que van contando sus historias, también se refieren al proceso de ocupación, ¿ya? Otra de las personas que participó dentro de este proceso fue el primer preceptor Manuel Antonio Neculmán. Para suerte de todos nosotros, logré encontrar una fotografía de Manuel Antonio Neculmán, que no había podido encontrar antes, ¿ya? Esta la subió el archivo regional, no es el archivo regional, el Museo Regional de Temuco, la subió el año pasado en su página de Facebook a propósito de los 110 años de la Sociedad Caupolicán, ¿ya? Esta persona que está ahí fue uno de sus miembros fundadores. Y vale la pena leer esto que ya también hemos compartido en ocasiones anteriores con ustedes, pero vale la pena leer lo que señala aquí Pedro Nolasco Prendes, que fue un periodista que para este tiempo
estaba de paso por la zona. Se dice que Nolasco Prendes estaba siguiendo al ejército, que para enero de 1883 se encontraba en Villarrica, y dentro de una crónica que se publica, y que está también en el libro de Andrés Donoso, que se llama Educación y Nación al Sur de la Frontera, también lo pueden encontrar en Memoria Chilena si lo quieren revisar, se lee lo siguiente. No sé si alguien de ustedes quiere leer esta cita o la leyeron ya, eh, pero nos parece importante porque es la visión que tiene una persona, un periodista en este caso, del proceso que se estaba realizando y los resultados del mismo, ¿ya? A propósito de estos niños que habían sido tomados como rehén en el contexto de Contumapupán, ¿ya? Que la historiografía tradicional chilena, occidental, denomina ocupación de la Araucanía, ¿ya? En Mapuzungún nosotros le denominamos Contumapupán siguiendo la línea propositiva de Quide. No sé si alguien lo quiere leer. Ya, Peñi, che, Leí. el preceptor es un apreciable joven hijo del cacique Neculmán y ha sido educado en la Escuela Normal de Santiago, en donde permaneció varios años. Don Manuel Antonio Neculmán nos pareció un mozo muy cumplido y atento. Parece que ha aprendido muy bien cuanto ha estudiado, sobre todo la historia de Chile. Su educación se resiente, como es natural, de falta de conocimiento del mundo y de la sociedad española en que vive. Su corazón es sano y puro, ofreciendo en su conjunto un contraste notable, su sencillez de cristiano y su candor de indígena, sin que estrictamente hablando sea hoy lo uno o lo otro. Felipe, es interesante esta visión que deja Pedro Nolasco Prendes, sobre todo en la última parte, ¿ya? Cuando él dice, sin que estrictamente hablando sea hoy lo uno u lo otro. Porque en el fondo, el proceso de instrucción primaria en un primer minuto, y después el proceso de educación que se comenzó a gestar durante todo el siglo XX hasta ahora, ¿no? Ha conllevado a que los niños que han pasado por la escuela se comiencen, digo, a desarraigar, a alejar de su cultura. Y eso es lo que se esperaba en un primer minuto con la escuela. Es por eso que a estos niños se les toma siendo muy jóvenes, preferentemente de 8 a 15 años de edad. Imaginen ustedes, si tienen hijos, si tienen sobrinos, lo que eso significa, llevar niños a Santiago, que es una ciudad. En ese tiempo Santiago no es el Santiago de hoy día, creo que también es importante señalarlo, y es por eso que los mapuches de la época no les gustaba la idea de los pueblos, porque muchos loncos, viajeros incluso, mapuches digo, habían viajado en varias oportunidades a entrevistarse con el presidente, a hacer otras gestiones a Santiago, y se habían hecho una idea de lo que acontecía por aquel entonces en esta ciudad. Santiago no es la ciudad que conocemos hoy día, una ciudad con calles pavimentadas, donde el alcantarillado está cubierto, bajo tierra no se ve, quizás sube cuando hay lluvia. Eh, Era un Santiago ordenado de otra manera. De hecho, Andrés Donoso, en una parte de su texto, también describe cómo era Santiago. Y la verdad es que era una ciudad bastante insalubre. Las fecas, por ejemplo, de las personas flotaban en las cunetas, el alcantarillado estaba visible, no había un sistema de alcantarillado como tal, la ciudad era bastante desordenada, en la periferia también había mucha pobreza, basura, perros dando vueltas, etc. Por lo tanto, la gente mapuche que había asistido a Santiago también tenía una visión un tanto negativa de los pueblos. Por lo tanto, de alguna manera, para la sociedad dominante, todo este proceso de conversión de la infancia mapuche había dado entonces o generado sujetos híbridos, no eran ni lo uno ni lo otro, estrictamente hablando, ¿sí? Y estamos hablando de las primeras generaciones eh, contemporáneas, modernas, si lo queremos poner en esos términos, de mapuches letrados en este caso.
Ya algunos autores también le han dado ese concepto, los mapuches letrados. Lo importante de todo esto es que Manuel Antonio Neculmán es el primer preceptor, es el primer profesor de la Araucanía. No sé si ustedes lo sabían. Y siempre es algo, es como una anécdota, es algo que causa algún tipo de impresión en las personas, ¿no? Cuando nosotros les decimos a los colegas, por ejemplo, que son profesores, les decimos, bueno, ustedes saben que el primer profesor que tuvo la región fue un profesor mapuche. Es paradójico, ¿no? Porque justamente tiene que ver con esta idea de que más tarde, ¿cierto?, van a difundir la civilización entre los indígenas. Entonces, se está haciendo aquí un proceso de conversión estratégico, está pensado desde el Estado, por lo tanto, esta es una política de Estado para ir transformando la infancia mapuche. La escuela de Manuel Neculmán estaba aledaña al fuerte de Recabarren. Eso es importante también de señalarlo. El fuerte de Recabarren está situado donde hoy día está el regimiento Tucapel. Hay una placa conmemorativa al interior del regimiento Tucapel, ahí en la entrada, y ahí se señala en dónde habría estado emplazado más o menos el fuerte antiguo, ya una empalizada. Y ambos, tanto el fuerte como la escuela, se fusionaban y eran parte de un dispositivo de ocupación cívico-militar. ¿Ya? Eso es importante de señalar. En la medida en que avanzaba el ejército, ¿cierto? Se iban naciendo, como, si lo podemos poner en esas palabras, los pueblos, y después con ello, ¿cierto?, todo el ordenamiento que tiene que hacerse de un espacio en donde hay población que empieza a interactuar en un lugar determinado. Neculmán había sido un privilegiado entonces, ¿ya? Y esa es al menos la visión, ¿no? Es un privilegiado porque él ha podido estudiar, incluso esa es una visión que se mantiene de alguna u otra manera todavía dentro de ciertos grupos o ciertos territorios en torno a la educación, ¿no? La gente, o al menos en mi experiencia personal, mi familia siempre me dijo, ¿no? Edúcate, asiste a la escuela, al liceo, a la universidad, para que no seas un obrero, para que no termines trabajando como nosotros lo hemos hecho por tanto tiempo. Por lo tanto, de alguna manera somos parte de estos privilegiados, entre comillas, ¿no? Privilegiados, en este caso, en un contexto muy, muy complejo, muy difícil, ¿ya? Que es el contexto de esta etapa que se llama Contumapupán, la ocupación. Yo siempre invito a tener empatía histórica con este tipo de situaciones, porque alguien podría decir que Yanaconas fueron los loncos que entregaron a sus hijos para que estos sean formados en las escuelas de Santiago y después ellos volvían transformados, ¿cierto?, en agentes estatales, en agentes de la modernidad, y vuelven entonces a intentar implementar estas ideas con su propia gente. Claro, eso es lo que uno podría decir a priori, así de primeras, pero esto hay que entenderlo en su contexto, o sea, es una guerra de desgaste, es una guerra muy larga, el proceso de ocupación del Contumapupán, que va desde 1859 a 1887. Ya, más o menos, ese es el periodo en el que el ejército hace ingreso a nuestro territorio. Es una guerra que dura prácticamente 30 años. Entonces, imagínense ustedes, si hoy día nos sorprendemos con lo que ocurre, por ejemplo, con Palestina, en Israel, y que causa cierta sensibilidad, que es un conflicto que también tiene bastantes décadas, imagínense lo que significó hace 130, 140 años atrás, el ingreso por parte del Estado con el ejército. ¿Ya? Acá se desplegaron divisiones, se desplegaron fuertes, y después de ello las escuelas. Aquí hay otra fuente que nos permite ya comenzarnos a hacernos una idea de cómo se dio todo este proceso de transformación. Si bien este testimonio está un tanto alejado del proceso de ocupación territorial en contexto de ejércitos militares que están ingresando, porque es la visión que tiene Pascual Coña cuando él va a la escuela, pero Pascual Coña va a la escuela antes de que el ejército ingresara al territorio. No sé si alguien quiere leer.
esta cita que hay aquí, a propósito, para los que no lo sabían, quien inaugura este estilo de escritura es Rodolfo Lenz, ¿ya? La escritura a doble columna, que después van a tomar principalmente los capuchinos, los religiosos, que van a hacer algunas publicaciones, entre esos Ernesto Wilhelm de Moschbach, que va a escribir la autobiografía de Pascual Coña, Félix de Augusta, entre otros. ¿Alguien que quiera leer una Lamien, por favor? Para tener presente a la otra parte. ¿Alguna Lamien? En Winkesungun. ¿Ven ahí, Mike? Ya dice, luego entré a la iglesia para oír misa, tal vez. No me di cuenta, porque nunca había visto semejante función. Enseguida me llevaron a la casa donde se lee y escribe. Escuela se llama. El libro en que se aprenden las primeras letras, el silabario. Solo me lo entregaron unos días después. Entonces me instruyeron. Repetirás A, se llama esta primera letra. La otra se llama E, la otra I, la otra O, la otra U. Así nomás sigues pronunciando esos 5 signos. Feley Lamien. Esta es la experiencia de Pascual Coña, ¿ya? Cuando fue a una escuela que estaba a cargo de un capuchino italiano, ¿ya? 1848, bajo el gobierno de Bulnes, se firma un contrato con la Santa Sede, en donde se contrata los servicios de los capuchinos italianos para hacerse cargo de las misiones que estaban principalmente en la zona norte de la frontera y cercanos a Valdivia, San José de la Mariquina. Los capuchinos italianos se hacen cargo de estas hasta 1895, año en el que se recambia esta orden por capuchinos bávaros. Ahí Pascual Coña hablaba del silabario, ¿no? También esto lo hemos mencionado antes, no está de más señalarlo, porque como hoy hay gente nueva participando, es importante también que lo sepan. El silabario es uno de los elementos pedagógicos de apoyo para la pedagogía que se ha difundido con mayor fuerza, digamos, dentro de toda la centuria, al menos en el siglo XIX y bien entrado el siglo XXI todavía, si ustedes, bueno, en el momento en el que se podía, ¿no? Si ustedes recorrían, por ejemplo, las calles y de repente en Temuco, por ponerlo como ejemplo, uno iba a la Feria Pinto, de repente en la Feria de las Pulgas uno encontraba el silabario, si uno va a las librerías, el silabario está en las librerías, el silabario está en las bibliotecas, o sea, es un documento que se puede encontrar, ¿no? Porque está bastante difundido. Y dentro de las conversaciones mapuches que yo he tenido, al menos personalmente, con gente ya mayor, estamos hablando de gente sobre los 60 años, 50, los más jóvenes con los que yo he podido conversar sobre esta temática, tienen una visión distinta del silabario y sobre todo de esta primera parte del silabario que era el ojo, ¿ya? Porque antiguamente el silabario no venía ordenado de la A a la Z, sino que tenía otra distribución y la primera parte era esta, ¿ya? Y había que decir ojo, y esto obedece a un método que se intentó imponer hacia el año 1884. Para esa época el Estado estaba financiando pasantías y becas para preceptores, directores de escuelas, hacia el extranjero, principalmente en Europa. Muchas de las personas que participaron de estas experiencias, entre ellos, por ejemplo, Abelardo Núñez. Hay muchas escuelas que tienen el nombre de Abelardo Núñez, no sé si se han percatado. Entre otros, Mate, por ejemplo, anduvieron visitando algunas escuelas en Europa, en Alemania, en Suiza, y quedaron tan fascinados con los modelos que se estaban dando allá, que los intentaron traer, ¿cierto? Y para esa época se empieza a dar toda una discusión en torno a la estructura que debe seguir el modelo educativo que se va a implementar en las escuelas fiscales y misionales, y en los debates que se daban en aquel entonces a propósito de estos métodos,
se habla de el embrujo alemán, ¿ya? Porque muchos de los pasantes estaban yendo principalmente a Alemania y estaban trayendo el modelo alemán y lo estaban implementando, al punto que no escuchaban o no pensaban que habían otras formas distintas de hacer pedagogía, porque el modelo alemán les parecía, ¿cierto?, como un modelo a seguir. Y eso era lo que de alguna manera también Alemania en aquel entonces buscaba, ¿no? Presentarse como un modelo y como parte de uno de los países hegemónicos en cuanto a, por ejemplo, la ciencia y los avances tecnológicos que se estaban desarrollando en aquel entonces, ¿ya? Esta es la época fuerte de los imperialismos que derivan después en la participación, por ejemplo, de algunas tribus o de algunos grupos de África, de Oceanía, en las primeras y segundas guerras, ¿ya? De Europa. Entonces la gente mapuche, cuando nos habla del silabario, siempre tiran el chiste o se ríen y dicen, no, este llegó hasta el ojo nomás, porque era la primera parte. ¿Cuál es la dificultad del ojo? ¿Qué es lo que esconde detrás, no? ¿Cuál es su historia? La gente con la que yo he podido conversar me decía que antiguamente este sonido, la J, no estaba incorporada en el Mapudungun, que era un sonido que costaba decir, ¿no? Porque era algo nuevo. De hecho, Pascual Coña decía, repetirás A, E, I, O, y era la manera en la que los niños, ¿cierto?, se les iniciaba o se les introducía en todo este proceso. Y la gente decía Oco, Oku, y en varias oportunidades mucha gente nos ha contado, quizás ustedes si conversan con su familia encuentran historias similares, nos dicen que fueron castigados, que fueron golpeados, que fueron dejados varios días sin comer, incluso por no saber pronunciar correctamente bajo estos nuevos métodos, ¿ya? Que se estaban desarrollando en aquel entonces. Es importante señalar que junto con los religiosos también había una serie de agentes que posibilitaron el desarrollo o la implementación de la instrucción primaria en el territorio mapuche. Hablamos de instrucción primaria porque el concepto se va a cambiar producto de una reforma educativa. Para el año 1927 se va a comenzar a hablar de educación como tal. Hasta antes de eso se va a hablar de instrucción primaria e instrucción secundaria, ¿ya? Y para posibilitar entonces este proceso de instrucción, ya señalábamos la presencia de algunos agentes. Entre esos se destaca el visitador de escuelas. El visitador de escuelas va a cumplir un rol muy importante en el ordenamiento y en la estructuración de un sistema escolar dentro del territorio mapuche. El visitador de escuelas era una figura que se había implementado a nivel nacional, pero que acá en el territorio reviste de ciertas características, ya que vamos a intentar visibilizar más adelante a través de una serie de opiniones que ellos dejaron en los archivos y que hoy día nosotros podemos leer, ¿no? Y aquí tenemos, si es que no, la primera visita que se hace por parte de uno de estos agentes en territorio mapuche se hace el año 1854, ¿ya? En la localidad de Trumag, en La Unión. Se dice entonces que fue allí el visitador de escuelas, José Bernardo Suárez, y que este habría llegado al establecimiento y para su sorpresa no se habría encontrado con ningún niño en la escuela. Por lo tanto, hasta ese momento, hasta 1854, 1870 todavía, la escuela no era un elemento que estuviese generando las condiciones que el Estado quería, ¿no? Que era básicamente civilizar y los agentes religiosos evangelizar. Los visitadores de escuela entonces tenían una relación directa con preceptores, ¿ya? Que ahora son profesores, con los ayudantes de los profesores,
con los directores de los establecimientos cuando estos eran fiscales, por ejemplo. También ellos revisaban los exámenes de los ayudantes cuando estos querían ingresar y ser parte del cuerpo de ayudantes de los preceptores. Se tomaban pruebas y ellos estaban ahí tomándolas. Los preceptores también cada cierto tiempo se les medía con pruebas. Este visitador, digo, también tenía el poder de alguna manera de poder designar algunos ayudantes o de presentar algunas notas donde él proponía incluso algunos nombres en particular. La verdad es que el trabajo del visitador de escuelas es parte también de una política del Estado, porque para el desarrollo de las funciones de se disponía incluso de un presupuesto. A se le pagaba el pasaje de los trenes, él podía cobrar también por útiles útiles de escritorio, material de oficina que ocupaba en sus labores. O sea, básicamente su función tenía cobertura, ¿ya? No obstante aquello, habían otros sectores de este proceso de instrucción primaria que carecían de este presupuesto, ¿ya? Por ejemplo, en un primer momento, en el periodo que va de 1880 hasta más o menos 1920, es un periodo en donde el Estado no está preocupado, a pesar de que permanentemente, a través de las memorias ministeriales, los intendentes, los gobernadores y los mismos visitadores de escuela le dicen al ministro y al presidente de la República que es necesario aumentar los presupuestos para la construcción de escuelas. No obstante, eso no sucede. El Estado prefiere arrendar casas particulares para que se emplacen escuelas. Porque en algún minuto también alguien lo señalaba, existía todavía ese miedo latente a que la sociedad mapuche se levantara en armas, destruyera las ciudades y todo lo edificado quedara en ruinas. Por lo tanto, esa sería como una de las principales razones por las cuales, al menos en los primeros años, no se edificó y se dejó todo en manos de particulares, ¿ya? Si ustedes van a los archivos, por ejemplo, se van a encontrar en este tiempo con muchas solicitudes de arriendo de casas particulares para escuelas. Y en ese sentido, las casas particulares, los visitadores de escuela también lo van a decir en sus informes, muchas veces no cumplían con los requisitos de infraestructura e incluso de higiene para poder tener dentro de estos espacios a los niños, ¿ya? Muchos se calefaccionaban con braseros, las ventilaciones no eran muy buenas, muchas veces se goteaban también estas casas porque no había una preocupación por mantenerlas. Recordemos que la lluvia en esta época se deja sentir, al menos 10 meses del año, ¿ya? Las crónicas, los periodistas, una serie de escritos que han quedado de esta época van a señalar que era bastante difícil implementar la labor de los evangelizadores y de las escuelas por el mal tiempo, sobre todo en el invierno. Muchas veces las escuelas quedaban abandonadas, nadie se hacía cargo porque era muy difícil, más aún cuando las escuelas, por ejemplo, estaban emplazadas en las ciudades y los niños provenían del campo, o viceversa, cuando las escuelas estaban emplazadas en sectores misionales en el campo, las personas también dejaban de asistir. En las cosechas, por ejemplo, los niños no iban, y así, había un sinfín de impedimentos que hacían que durante esta primera etapa la escuela no tuvo el impacto que se quería, ¿ya? Aquí hay algunas impresiones del visitador de escuela que podemos encontrar en ciertos artículos que se han escrito del tema. Aquí está la cita que hace Pavés, en un artículo del año 2020 a propósito de la instalación de una serie de elementos estatales en territorio mapuche. Se va a señalar entonces, por parte del visitador de escuelas de Valdivia, por ejemplo, lo siguiente. Él señalaba: si los indígenas tuvieran escuelas, indudablemente es que asistirían a ellas, pero en la provincia escasean hasta para todos los habitantes, no solo para ellos. A fin de instruirlos,
se necesitarían ubicar más de 30 escuelas entre los de esta provincia. O sea, era un tema este asunto. Aparte, volvemos a señalar que al Estado no le interesaba en este minuto construir escuelas. Los informes eran bastante claros, ya al menos en las impresiones, de cómo se estaba desarrollando todo este proceso escolar. Y aquí también hay algunas cosas que nos llaman la atención. Por ejemplo, lo que se dice más abajo, por parte del visitador de escuelas de Cautín, en este caso. Decía, los mapuches son, bueno, no decía los mapuches, decía los indios. Los indios son refractarios a los ramos científicos por las dificultades con que tropiezan para posicionarse del idioma, pero una vez que dominan el castellano, les es sumamente fácil adquirir cuanto se les enseña. Por lo tanto, la práctica de la castellanización dentro de las escuelas era algo que era una prioridad dentro de la acción pedagógica. En este sentido, las escuelas no acogieron las particularidades culturales y lingüísticas inicialmente de la infancia mapuche que allí se comenzaba a instruir, a pesar de que, por ejemplo, el mismo Manuel Antonio Neculmán, quien fue parte de los socios fundadores de la Sociedad Copolicán, comiencen a demandar profesores de la raza, al menos así lo leemos en sus actas que quedaron, de los chaubún que ellos tenían, en Temuco principalmente. Ellos solicitaban, ya hacia 1910 uno puede encontrar las primeras solicitudes hacia los gobiernos, pero finalmente que son representantes del Estado, para que implementara entonces una educación con profesores que entendieran el contexto. Ya se les solicitaba profesores de la raza, decía. Pero ya ven, ¿cierto? El visitador de escuelas señala que una vez que se domina el castellano, entonces es fácil que estos niños adquieran otros conocimientos. Por lo tanto, esta era una necesidad imperiosa. No se buscaba enseñar en Mapuzungún. ¿Ya? Creo que eso es importante decirlo. Y eso es lo que alentó de alguna u otra manera el carácter monocultural que la escuela comenzó a desarrollar desde este tiempo hasta ahora. O sea, hoy día estamos frente a una escuela que tiene este carácter. Los profesores que se forman para enseñar somos profesores monoculturales, ¿ya? Lo hacemos desde la hegemonía de la sociedad dominante. Continuando entonces en esta lógica, se señala que los araucanos viven retirados de los centros de población, y su estado de pobreza no les permite mandar a sus hijos a educarse en los pueblos. Claro, porque para educar muchas veces a los niños en los pueblos, también se solicitaban ciertos apoyos, ¿ya? Mostrábamos el día domingo, ayer, unas fotografías, y ahí aparecía una fotografía que también está más adelante. Es esta la fotografía de las niñas en la escuela de la Providencia, en Temuco, y una lamien comentaba que otra lamien a su vez, que había estado en este espacio, le señalaba que su papá contribuía con sacos de trigo, de papa, con carne, etcétera, una serie de ayudas que recibía la institución para poder entonces, de esa manera, costear la mantención de lo que significa tener a un niño o una niña en un régimen de internado, ¿ya? Me gustaría poder acercarles esta fuente para que ustedes puedan leer las impresiones de puño y letra del visitador de escuelas. Por favor, que se prepare alguien para la lectura, alguien que no haya leído. Que nos pueda ayudar aquí, por favor. Creo que ahí está. O lo leo yo, porque quizá quienes no tienen la costumbre de repente de leer fuentes o de leer documentos de archivo les dificulte la lectura. ¿Lo leo yo o lo quiere leer alguien? Sí, es difícil. Lea nomás. Feleira, bien. Femán. Femán Tati.
Este tiene el registro 1187, es parte del Fondo de Intendencia de Cautín, que está almacenado en el Archivo Regional en Temuco. Tiene fecha 14 de diciembre de 1897. Y dice, el visitador de escuelas de la provincia, con fecha de hoy, me pasa la siguiente nota, comillas, con fecha 22 de septiembre, ¿será? Septiembre, dice ahí. Con fecha 28 de septiembre último, tuve el honor de proponer para ayudante de la Escuela Superior de Niños número 1 de Temuco a don Segismundo Morales. Pero a causa del retardo de ese nombramiento, este joven ha decidido desistir de, no sé qué dice ahí, está elegible, dicha ayudantía. Por lo que me permito proponer para este empleo a don José del Carmen Aroca, actual ayudante de la Escuela de Niños número 2 del mismo departamento. Tampoco sé qué dice ahí, está elegible. Puesto, parece que dice aquí, puesto, no sé, puesto le ha desempeñado con celo e inteligencia, posee una preparación de 6 años de humanidades y no sé qué dice ahí, está elegible, en la instrucción de 3 años. ¿Ya? Entonces, fíjense el alcance que tiene el visitador de escuela. Es capaz de proponer, y junto con proponer, él también tiene una visión, tiene un juicio de la persona entonces que estaría dispuesta para asumir esas funciones de ayudante. Y él ahí la señala, ¿cierto? Dice que es inteligente, dice que es celoso en su accionar, y también va develando otras cosas. Por ejemplo, cuando dice el departamento de Temuco, eso a nosotros debería entregarnos la idea o hacernos la idea de cómo está siendo reorganizado el territorio, porque ya no se habla de Quiñelmapu, de los Mapu, por ejemplo, de Butalmapu, que se habló por mucho tiempo, antes en el periodo colonial, se hablaba harto de los Butalmapu, y esa configuración geopolítica comienza a ser borrada entonces porque, al parecer, el Estado tiene otra manera de administrar el territorio junto con sus agentes. Eso era lo que quería señalar de esa fuente. Esos niños indígenas entonces poseen facilidad para el aprendizaje de todos los ramos memorativos. Miren qué interesante lo que señala el visitador de escuelas de Cautín. Y de observación, dice, y aplicación práctica. Claro, nosotros hemos señalado en otro momento que una de las habilidades que se ha ido perdiendo y que buscamos de alguna manera volver a posicionar son las habilidades, por ejemplo, del Az-Kintun, de saber observar, las habilidades del Al-Kutun, ¿cierto? Saber escuchar, y con ello, ¿cierto? Tener una memoria oral activa. O, por ejemplo, el Pepil Cantún, que es como la aplicación práctica de algo que uno ya va aprendiendo. Entonces, fíjense cómo a partir de esas habilidades que uno podría decir que son propias de el proceso de aprendizaje de la infancia mapuche, al menos en esta época, se va en este proceso ¿Hay alguna duda, algún comentario? Bueno, ¿ninguna impresión? Continuamos. Y bueno, junto con los preceptores, la figura de los religiosos también cobra bastante relevancia. Ya lo hemos señalado antes, lo volvemos a reiterar. El Estado formalmente se separa de la Iglesia a través de un proceso constitucional en 1925, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que está ocurriendo desde 1925 hacia atrás, y que incluye entonces a los religiosos, es como si el Estado mismo estuviese
ejecutando esta política. Son ambos parte de un mismo sistema. Y aquí, por ejemplo, podemos ver una propaganda que se comenzó a difundir desde el año 1903, más o menos 1905 en adelante, porque tiene que ver con una imprenta que llega a Padre Las Casas. Allá se instala una imprenta y con esa, ¿cierto?, se empieza a generar boletines, una serie de elementos de lectoescritura para poder propagar la fe, ¿ya? Ahí también se hacen algunas traducciones de la Biblia al Mapudungún, etc. ¿Alguien que nos quiera leer esta propaganda? ¿Quién será la persona amable que lo haga? Yo lo leo. Ay. ¿Dónde debo y puedo educar a mis hijos? Mis principios. Yo, que soy chileno, los educaré en una escuela en la cual se enseña y practica el amor a la patria. Yo, que soy católico, los educaré en una escuela en la cual se enseña y practica el amor a Dios y a la Iglesia. Mis posibilidades para la educación primaria. Preferiré una de tantas escuelas misionales o parroquiales de la zona, para que mis hijos tengan una formación integralmente católica. Hay internados de niños en las parroquias Padre de las Casas, Boroa, Vilcún, Cunco, Tolten, Villarrica, Purulón, que queda en Lanco, San José de la Mariquina, Temuco, el Instituto La Salle, Valdivia, el Instituto Salesiano. También está el internado de niñas en Puerto Saavedra, Vilcún, Cunco, Tolten, Villarrica, Loncoche, Panguipulli, San José de la Mariquina, Temuco, Río Bueno. Todas estas de las hermanas de la Santa Cruz. Padre Las Casas, de hermanas carmelitas. Boroa, hermanas catequistas. Purulón, en Lanco. Hermanas franciscanas, Temuco, Providencia. Valdivia, San Rafael y María Auxiliadora. Pelé y Lamien. ¿Se dan cuenta? Lo interesante de esto es que a nosotros nos empieza entonces a señalar los lugares en donde estaban emplazados los internados. ¿Cuál es la importancia de los internados? Los internados, a diferencia de las escuelas, eran espacios que estaban diseñados para soportar la estadía de los niños y las niñas, y dentro de ese periodo había todo un cronograma que debía cumplirse, ¿ya? O sea, básicamente se dejaba en manos de los religiosos todo el proceso de cuidado, ¿ya? Y de formación de niños y niñas, que es algo que de alguna manera se mantiene hasta el día de hoy. Los internados no han desaparecido, ¿ya? Los internados están con plena vigencia, ¿ya? O sea, es cosa de que pase esta situación en la que estamos viviendo ahora, y lo más probable es que los internados vuelvan a funcionar, la gente vuelva a enviar a sus hijos a los internados, y esto, que es una práctica a todas luces colonial, que se instaura en esta época con estos principios, ¿ya?, que están ahí explícitos, hoy día se han normalizado y nosotros, no, al parecer, no lo estamos cuestionando. ¿Qué es lo que significa un internado? ¿Ya? Se leyeron ahí bastantes localidades, y aquí hay un mapa de una investigación que hizo el profesor Daniel Yancavil con Hernán González, derivó en un artículo, y dentro de este artículo que ellos escriben, ellos logran identificar más o menos, ¿cierto?, algunas de las escuelas misionales para externos e internados que se desplegaron luego del proceso de ocupación militar del Gulumap, ¿ya? O sea, mientras el Estado estaba organizando el territorio con las provincias de Cautín y Malleco que se crearon en el año 1887, aquí están, ¿ven? Provincias de Malleco y Cautín, que refundaron a la antigua provincia de Arauco en 1852. El Estado va a administrar el territorio después, ¿cierto?, con sus distintas gobernaciones, con sus distintos departamentos. Los departamentos los administraban los gobernadores, las intendencias o las provincias, los intendentes. Pero fíjense que para el caso de los religiosos, ellos también tenían una manera de administrar el territorio, a través de las parroquias, ya que es una forma de administración más bien local, pero también después estaba la diócesis, y así un sinfín de otros nombres
que también van ordenando de alguna manera la administración del territorio, pero en este caso por parte de los religiosos. Y si se dan cuenta, la mayoría de las escuelas están allá donde hay presencia mapuche. O sea, todas estas escuelas se levantaron en medio de los Lofmapu. ¿Ya? Eso es importante de decir. O sea, las escuelas, las misiones, después las escuelas, funcionaron como punta de lanza, como la punta de la bayoneta del Estado en territorio mapuche. El Estado instrumentalizó las misiones para, de esta manera, poder recabar información, por ejemplo, o poder darle un carácter un tanto más amable a todo lo que significó el proceso de ocupación de nuestro territorio, ¿ya? Entonces, esto nos permite a nosotros referenciar, dimensionar el carácter eminentemente geopolítico que significó la instalación de las misiones en nuestro territorio. O sea, imagínense, miren, obsérvenlo. Esto explica de alguna manera todo este proceso que ha tenido algunas consecuencias muy visibles hasta la actualidad, entre esas, ¿cierto?, la pérdida del Mapudungun, ¿ya? Que también nos vamos a referir un poco a eso más adelante. Aquí hay un mapa, nuevamente, de la educación que se comenzó a ejercer en el territorio. Este mapa lo diseñaron los mismos capuchinos. Aquí lo vamos a acercar para que lo veamos más de cerca. Podamos ver en detalle lo que se señala, porque son todos los lugares donde se comenzaron a implementar estas misiones con sus respectivas escuelas e internados. Entonces aquí, miren, si se fijan, esto que está más oscuro es el río Imperial, parte del río Cautín aquí. Tenemos misión en Lautaro, en Temuco, en Padre de las Casas. La misión de Padre de las Casas se funda en 1901, ¿ya? Es la primera misión que fundan los capuchinos bávaros, y le colocan Padre las Casas porque es lo que los inspira en cierta medida, entendiendo el contexto en el cual llegan estos religiosos. Los religiosos llegan en un momento en el que el Estado había ingresado a todo el territorio, se había asentado a través de sus fuertes militares, los poblados estaban creciendo, por lo tanto, un recuerdo de este proceso estaba muy vivo. O sea, si estamos a 2021 y todavía para nosotros es importante lo que ocurrió en 1973, imagínense ustedes lo que significaba para los mapuches de aquella época, que para 1896 estaban recibiendo a los capuchinos bávaros en el territorio, y la guerra había terminado hace 10 años atrás, ¿ya? O al menos la presencia militar el año 1887. Por lo tanto, lo que está sucediendo en este minuto es, a todas luces, un proceso de colonización, por donde se le mire, ¿ya? A través de las misiones. En la medida en que vamos bajando, ¿cierto?, nos encontramos con la misión del Budi en Huapi, Junco, Villarrica, en Tolten, Queule, ahí está Purulón, cerca de Lanco, está Coñaripe, también fue una misión. De hecho hay también actualmente un proceso de reivindicación territorial, de recuperación territorial en esa parte, en ese sector, que se llama la misión. Está Panguipulli, está Pelchuquín, está San José, Valdivia, Quinchilca, Corral, imagínense. O sea, la presencia y el despliegue de los religiosos en el territorio mapuche va a ser muy, muy significativo, ¿ya? Y varios de ellos después se van a hacer parte, incluso como por ejemplo Sigifredo, de la defensa de los territorios en torno a las vejaciones que se estaban dando en aquel entonces, a propósito de la vulneración y la violación de los derechos humanos, o en el lenguaje de la época, crímenes de lesa humanidad que se estaban desarrollando principalmente en la zona de Panguipulli. Aquí hay un cronograma que también tomamos de una publicación que hizo hace un tiempo el profesor Juan Mancilla, junto con Gabriel Pozo, junto con otros profesores, y esto nos permite a nosotros también hacernos una idea de qué es lo que sucedía en un internado. Fíjense,
a las 6 de la mañana había que levantarse, lavarse y arreglar las camas. A las 6:30, Santa Misa, en la cual 2 veces por semana se rezará el rosario. 2 veces se cantará y 2 veces se leerán las oraciones de la misa. O sea, esto era sistemático. Sistemático. Por lo tanto, estos niños, al crecer, ¿cierto?, se harían parte de su vida, de alguna manera, la instrucción que estaban recibiendo, en este caso la evangelización que se les daba a temprana hora de la mañana. A las 7 se hacía aseo del dormitorio, de la escalera, del pasadizo, del salón, del laboratorio y del lugar, me imagino que el lugar donde habitaban, donde pernoctaban. Los que no tienen trabajos de aseo estudiarán en sus respectivas salas. Entonces eso también nos habla de que aquí hay un ordenamiento por parte de quien administra el espacio de los niños, ¿ya? Se están asignando tareas, se están reconociendo lugares, también nos podemos hacer una impresión entonces de cómo estaban distribuidos los espacios. A las 7:30 es el café y pan alternado con cheicán, es lo que decía la fuente, quizás charquicán puede ser, o sopa, de harina tostada. Aseo del comedor y de los útiles de comer. 8 de la mañana recreo, 8:30 clases. Las clases no están especificadas, pero considerando otras fuentes, por ejemplo, unas cartas que envían las religiosas al intendente, que nos ha tocado leer, podemos decir que las clases consideraban la enseñanza del castellano, a propósito también de lo que señalaba el visitador de escuelas, que también deja sus impresiones en torno a cómo se está llevando este proceso. Se enseña matemáticas, que en ese tiempo eran cuentas, por supuesto que historia y geografía del país se enseña, se enseñan otras labores relacionadas, por ejemplo, al género. A las niñas se les enseñaba, o a estos sesgos de género, a las niñas se les enseñaba a coser, a lavar, a bordar, mientras que a los niños se les hacían talleres de carpintería, talleres de zapatería, entre otros que tenían que ver, ¿cierto?, con este contexto. A las 11:30 había un recreo, luego a las 11:45 era el almuerzo, y miren, fíjense, aquí nos podemos hacer una idea también de la dieta que se comenzó a implementar en estos espacios. Se les daba porotos, se les daba arroz, arvejas, pantrucas, papas, habas, y los domingos y las fiestas, la carne, ¿ya? Es importante eso porque eso nos explica varias cosas, ¿eh? Al menos a mí, a nivel personal, me explica muchas cosas, ¿ya? Este asunto. El aseo del comedor y de los útiles de comer también era necesario. Es todo un régimen el que se tiene que desarrollar y se posibilita entonces con esto, ¿no? 12:30 recreo, luego las clases nuevamente, después a las 15:15 se sirve la once, harina tostada, ¿ya? Aseo del comedor y de los útiles del comedor nuevamente, después se sirve otro almuerzo a las 15:45 y finalmente la jornada termina a las 8 con una oración, mientras después, ¿cierto?, los niños van a descansar. Es interesante eso. Aquí también logramos dar con una fotografía bastante interesante, porque esta fotografía es parte de un almacén, al parecer, en donde se están exhibiendo las ropas, las vestimentas que se les van a colocar a los niños una vez que ingresen a las escuelas o a los internados. Los niños y niñas, cuando llegaban a estos espacios, llegaban vestidos a la usanza mapuche, ¿ya? Llegaban con su cupam, ¿cierto? Con su tacún, su tuculugún, su chiripa, macún, qué sé yo, pero dentro de estos espacios había lugares, almacenes, ¿cierto?, que tenían, entre otras cosas, ¿cierto?, ropa, y eso es lo que posibilitó una transformación de la infancia en cuanto a la manera en la que estos se presentan. Y como resultado, entonces, vamos a tener lo que ustedes observan acá, ¿ya? Lo que ocurría en la Escuela de la Providencia en Temuco, hacia el año 1900. Fíjense los rostros, fíjense las edades de estas niñas, fíjense el corte de cabello de algunas. Lo más probable es que estas niñas hayan tenido piojos y por eso se les terminaba cortando el pelo.
No creo, ¿cierto?, que las monjas hayan tenido el tiempo, la amabilidad de buscarle piojo a las niñas por las tardes, ¿ya? Como de repente sucede quienes tenemos hijos e hijas en el colegio, cuando iban al colegio y volvían con piojo, había que hacerse cargo, ¿no? Hay que hacerse cargo. Pero en este caso, ¿qué era lo que se hacía? Se les rasuraba, se les cortaba el pelo, miren, fíjense. En otras fotografías también podemos ir viendo otras cosas. Por ejemplo, las niñas están cruzadas de mano, ya simulando rezos. Muchas veces llevan cruces también. Aquí, si se pueden dar cuenta, hay un cambio dramático en la vestimenta, ¿ya? Aquí hay algunas niñas mapuches, acá hay una, al parecer, como en un proceso de transición, y aquí está, ¿cierto?, totalmente cambiada eh, la manera en la que se visten las niñas. En algún momento también esto lo discutimos con algunos peñis y lamien, sobre todo, y varias lamien recordaban cómo fue el proceso de, de, em, de uso de estos nuevos elementos, de los vestidos, de las faldas, de los delantares, por ejemplo, que no son parte del tuculugún mapuche. En algunos territorios se asimiló, se tomó esta indumentaria y se reapropió, ¿cierto? Y hoy día podemos ver que es parte del tuculugún de algunas lamien, de algunos territorios, ¿ya? Pero es importante saber que llegó esto más o menos de esta manera, pero también llegó de la mano de los comerciantes, ¿ya? También llegó de la mano de los regalos que muchas veces algunos loncos recibían, en algunos casos algunos loncos más acomodados, también tenían casas en las ciudades, y las mujeres de los loncos, al menos en las fotografías que hay, las vemos vestidas también a la usanza de la época. Y los hombres, para también, ¿no? También van a ir tomando la vestimenta de la época, cosa de que revisemos cómo está vestido Manuel Antonio Neculmán. Fíjense, es un caballero. Bueno, eso generó todo esto, ¿no? Y aquí también tenemos otra fotografía que en algún momento también a alguien le hizo bastante sentido, y por supuesto que a mí también, por eso la volvimos a colocar acá, eh, porque esto evidencia más o menos el mensaje que se quiere transmitir. Es importante señalarles a ustedes que estas fotografías fueron tomadas con un fin, y ese fin era mostrarle a las personas que estaban prestando caridad, porque muchas veces los religiosos tuvieron que tocar muchísimas puertas para poder implementar sus escuelas. Las memorias, por ejemplo, de las misiones religiosas de los capuchinos, hacia 1935 van a decir que les costaba mucho conseguir, por ejemplo, mapas, silabarios, globos terráqueos, o sea, todos los elementos pedagógicos para implementar un aula, tal cual la vemos, por ejemplo, no era aquí, me equivoqué, más adelante. Por ejemplo, aquí se logra apreciar algo, a ver. Esta es una sala modelo, ¿no? Esto es lo que se buscaba, pero por lo general las escuelas misionales, sobre todo, eran más humildes, ¿ya? No tenían todo esto en ese tiempo. Imagínense lo que significaba costear un mapa de estas características, ¿ya? O tener un globo terráqueo, una bandera chilena, un ábaco, en fin, implementar un aula. Los mismos bancos eran comprados muchas veces, o algunas veces los talleres de carpintería se hacían para ir sopesando de alguna manera los gastos, ¿ya? Porque el Estado cuando trae a los capuchinos italianos y después a los capuchinos bávaros, se compromete, por supuesto, a implementar los espacios, se compromete a pagarles un sueldo, pero lo cierto es que eso después con el tiempo empieza a disminuir, los sueldos empiezan a escasear, y los capuchinos se ven entonces obligados a recurrir a la caridad y empiezan a tomar fotografías porque empiezan a vender postales, ya principalmente en Europa, y la venta de estas postales es la que a ellos les va a generar entonces ciertos ingresos para poder mantener estos espacios, ¿ya?
es con ese fin entonces que se toman estas fotografías, es evidenciar el proceso de transformación, es evidenciar el trabajo que están haciendo las misiones al interior del territorio mapuche. O sea, si una persona en Europa ve esto, se va a hacer una idea entonces del avance y va a querer colaborar en ese proceso. Recordemos que para esta época no existía la televisión, no existía nada de eso, el cine llega con posterioridad, y es por eso, por ejemplo, que cuando un viajero europeo exhibe en Europa algunos animales exóticos que habían encontrado en otras tierras, y lleva a estos animales, ¿cierto?, con sus cuidadores, la gente se interesa mucho más por ellos que por los animales. Y a este sujeto se le ocurre la genial idea de implementar los famosos zoológicos humanos, ¿ya? Y ahí, para ello, ¿cierto?, sabemos que se capturaron algunas personas mapuche, algunas personas selknam, algunas personas aóniken, algunas personas de los canales australes, y fueron llevados a estos jardines de aclimatización, y allá se les presentaba como antropófagos, como personas caníbales, como salvajes. Había todo un imaginario en torno a nuestros antepasados, en este caso, en este contexto. Entonces se buscaba esa transformación. De hecho, Tomás Guevara, por ejemplo, era uno de los principales voceros que para esta época decía que la sociedad mapuche iba a desaparecer. O sea, las sociedades inferiores, los grupos inferiores iban a ser absorbidos por la superioridad de la raza blanca y del progreso, ¿no? Entonces estaban destinados a desaparecer. Todo este proceso de agenciamiento por parte de los religiosos también conllevó a dejar algunas impresiones estadísticas de lo que se estaba realizando. No solamente la iglesia estaba enseñando castellano, historia, cuentas, trabajos manuales, sino que también la iglesia estaba realizando bautismos, estaba realizando confirmaciones, comuniones, matrimonios, y aquí deja una estadística bastante interesante del trabajo que hacen en 25 años. ¿Ya? Ahí podemos leer algunas cifras, por ejemplo, comuniones, se hicieron 57.202 comuniones. Yo pienso que ese es un número bastante grande para la época, considerando que no están los medios de los cuales disponemos hoy día, por ejemplo, los caminos eran bastante malos en esa época. Hace poco, mientras se realizaban trabajos en Avenida Alemania, en Temuco, hace unos años atrás, a propósito de un alcantarillado que estaban colocando, creo que era año 2019, creo que fue eso, 2018 por ahí, se encontraron restos de pellines enterrados bajo Avenida Alemania. Entonces eso evidencia el estado de los caminos en aquella época. Volvemos a insistir en que en ese momento habían al menos 10 meses de lluvia, ¿ya? O sea, estamos hablando de otro momento. Entonces imagínense hacer un trabajo de estas características. ¿Cuántas personas indígenas se habían bautizado? Miren, 7.070 personas. Ese es un número también importante, ¿ya? Porque de alguna manera todo esto va a generar entonces una transformación gradual de la infancia y de la sociedad mapuche. Entonces hoy día, por ejemplo, tenemos gente que habla de Chao Dios, o habla de Ñenechen, o de Dios, sencilla y llanamente. Y la verdad es que eso a uno como mapuche siempre, a mí al menos me resuena mucho, porque nosotros sabemos que dentro del mapuche feyentún, esa categoría de Dios o esa categoría de Ñenechen obedece a otra cosa, ¿no? No es algo que irradia al resto, ¿ya? Sino que en el caso de Ñenechen es parte de otros Nehuen, ¿ya? Estaría
Montulchen, Elchen, Mon y Elchen, ¿ya? Que son parte de los elementos a los cuales se les hace niat. ¿Ya? Pero no vamos a ahondar en eso porque estamos en un horario distinto para hablar de esos temas. Para eso está el Ramtoon del día viernes. Esta es una de las fotografías más difundidas, al menos en trabajos académicos de investigación. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en las publicaciones de Azócar y Flores, las distintas publicaciones que tienen. Esto presumiblemente, dependiendo del autor, Flores y Azócar dicen que es en la misión de Pelchuquín, ¿ya? Hacia 1905. No obstante que ello, en una publicación reciente de Mansilla, que se llama La Cruz Capuchina, se dice que esta fotografía fue tomada en la Escuela San Francisco en Valdivia, hacia el año 1910, independiente de donde haya sido el lugar, ¿ya? Lo importante es lo que aquí se deja ver, ¿ya? Me gustaría que ustedes observen, brevemente, vamos a dar 1 minuto, 2 minutos, para que ustedes observen la imagen y luego nos comenten qué cosas les llaman la atención de esta imagen, porque tiene muchos elementos, tiene varias acciones que se están realizando, así que yo les invito a que la observen y nos vayan comentando sus impresiones. Se observa bien, ¿cierto? Porque también lo podemos acercar si es que es necesario. Fíjense lo que hay ahí. Acá. ¿Alguien que quiera comentar? Felipe. Adelante. Vamos a leer eso, Peñi. Chato, Peñi. Bueno, primero destacar elementos que siguen presentes en varios colegios, incluso en la actualidad. Como señalaba usted con el cursor, bueno, la imagen de Cristo, la bandera chilena dentro de un territorio que no le pertenecía como tal, o en ese entonces sí, pero en un estado de usurpación, y también los pupi chiqueche, todos con el pelo corto, todos con zapatos, ausencia completa de Mapuntucún. Entonces, y ahí, bueno, parece una foto preparada, como dice usted, casi una publicidad, pero se ve como no hay ningún atisbo o no están dejando nada al azar respecto a la existencia mapuche, como tal. Fela y Peñi. Miren, vamos a acercar la imagen para que ustedes vayan viendo algunos detalles, ¿ya? Claro, este es un fotomontaje. En ese tiempo, lo hemos dicho en otras ocasiones, las velocidades de obturación de una cámara fotográfica de aquel tiempo eran bastante lentas, hoy día no. De hecho, en el mismo celular ustedes aprietan y enseguida se captura la imagen. En aquel entonces, la tecnología todavía se estaba desarrollando y las velocidades de obturación duraban entre 15 a 40 segundos, 50 segundos, dependiendo de la marca, el diseño y el año de la cámara. Entonces, lo más probable es que estos niños hayan tenido que permanecer quietos, ¿ya? En esos lapsos de tiempo. Por lo tanto, no es una fotografía que nosotros podríamos decir o señalar que se esté dando de manera cotidiana, ¿no? Sino que es algo que está preparado, es algo que intenta transmitir un mensaje, y el mensaje es claro. Las misiones evangelizadoras permiten, entonces, no solamente un acercamiento a las verdades de la iglesia, sino que también un proceso de escolarización y con ello de chilenización, porque hay algunos símbolos que son muy importantes de considerar, ¿ya? El hecho de que haya una bandera chilena en la sala de clase, el hecho de que
se presente un mapa en donde se comienzan a establecer, por ejemplo, los límites fronterizos del territorio. Ahí sí. Tenemos un globo terráqueo que también va a posicionar de alguna manera esta idea o este proyecto nacional en el orbe. Acá también, si se fijan, está allá con un color más distintivo lo que sería el territorio chileno. Está muy fuertemente, ¿cierto?, la presencia de Cristo, la presencia religiosa. Recordemos que según el cronograma había que ir a misa todos los días, temprano, y acá vemos a los niños practicando la lectoescritura, ¿ya? Vemos allá unos ábacos también donde posiblemente se apoyaban para el trabajo de la enseñanza de las cuentas y de las matemáticas. Entonces es una fotografía bastante interesante, es un ícono para mi gusto, en el sentido de que expresa muy bien, muy claro, cuáles son las intenciones por parte del Estado. Recordemos nuevamente que el Estado y la Iglesia fueron un solo cuerpo hasta 1925. Así que aquí perfectamente podría haber un preceptor o un religioso y van a hacer exactamente lo mismo. ¿Ya? Para esta época estaba junto el Ministerio de Culto, Instrucción y Justicia. Imagínense, hoy día son carteras separadas. De hecho, no existe el Ministerio de Culto. Existe el Mineduc, el Ministerio de Educación, existe el Ministerio del Interior, pero en esta época estaban todos juntos, ¿ya? O sea, era parte de un solo dispositivo: culto, instrucción y justicia. No sé si a ustedes les llama la atención, a mí sí, bastante. Bueno, y aquí colocamos una cita de un trabajo reciente, y que va a resumir de alguna manera lo que nosotros ya les estábamos comentando con anterioridad, quienes estaban a cargo de los distintos sectores del territorio y cómo se fueron de alguna manera pasando esto en cuanto a su administración, y la importancia que tuvo entonces la instrucción escolar dentro de este proceso y cuáles fueron las implicancias que tuvieron en la infancia mapuche. Si seguimos, por ejemplo, lo que postula Kidel en este trabajo que se llama Violencias Coloniales en Gualmapu, que es una publicación del año 2015 de la Comunidad de Historia Mapuche, en donde se exponen algunos trabajos interesantes en torno a la escolarización de los niños. Siempre hablamos o citamos, por ejemplo, el artículo de Juan Pormoñate que se llama Violencia colonial en la escuela, el caso de la comunidad José Porma en el siglo XX, y en ese relato, en ese artículo, el Peñi Porma va a intentar entregar algunos antecedentes en torno al proceso de escolarización en su familia, ¿ya? Él, a través de este artículo, pretende entonces comprender los efectos de la escolarización y las implicancias que tuvo en la conformación de las identidades de su familia, ¿ya? Así que es un artículo bastante interesante. No sé si está digitalizado, porque entiendo que la comunidad de historia mapuche hace poco liberó algunos de sus trabajos, pero que son más antiguos, ¿ya? No sé si el trabajo que está en este libro que se llama Violencias Coloniales esté liberado, ¿no? Pero bueno, apenas tengamos noticias, le podemos compartir ese artículo. Entre tanto, pueden leer otros artículos que también están propuestos como bibliografía complementaria para este NUCHAP. Otra de las formas en las que se dio este proceso de instrucción fue a través de la enseñanza y ejercicios militares. Dentro de las fotografías que nosotros hemos podido revisar y que están almacenadas principalmente en la colección de los capuchinos bávaros de la Universidad de Eichstätt, nos podemos encontrar con este tipo de imágenes, ¿ya? Aquí tenemos una
una cita de una fuente de archivo que nos permite hacernos una idea más o menos de lo que se esconde detrás de esta imagen, cuáles son las intencionalidades que hay en esta acción, ¿ya? Lo que hoy día podríamos denominar el currículum oculto, ¿cierto? Porque toda intención pedagógica tiene una razón de ser por detrás, ¿ya? Y aquí lo vamos a leer textual, porque esto es parte de los decretos y leyes que se emanaron el año 1889, ¿ya? Para poder ser implementados y ejecutados en las escuelas primarias. Dice que la enseñanza elemental de los ejercicios militares de los internados y escuelas primarias para hombres es conveniente como preparación para el servicio de la Guardia Nacional. O sea, aquí tenemos a niños que se están preparando para luego formar parte de las filas de la Guardia Nacional. O sea, a todas luces es una implementación de una política que va a ser funcional a los fines del Estado, ¿ya? Se van a utilizar los cuerpos de estos niños entonces para disciplinarlos y de esa manera poder instrumentalizarlos luego. Que los ejercicios militares son complemento de la gimnasia de movimiento, ¿ya? Esa era una de las creencias que también se tenía en aquel entonces. Que para adiestrar a los alumnos de instrucción primaria de todas las escuelas de la República es preciso comenzar por la enseñanza obligatoria de los ejercicios de armas en la escuela de normales de hombres, ¿ya? Eso también es algo que se discutió. De hecho, hubo una serie de congresos en donde se intentó ver, ¿cierto?, cuál era la mejor manera de llevar adelante esta propuesta. El ministro Bañados, quien es el que firma esto, dispuso que las actividades fueran obligatorias, que se realizaran durante 2 horas semanales, que incluyeran ciertos movimientos elementales en el manejo de las armas de infantería, como ciertos incentivos para liceos o escuelas que practicaran la implementación de ejercicios militares. Los profesores y los preceptores eran quienes lo ejecutaban, el visitador de escuelas era quien supervisaba su accionar, dando cuenta de las irregularidades incluso al inspector general de instrucción primaria que éste pudiese encontrar en el desarrollo de los ejercicios. Se demostraban entonces de esta manera los atributos del Estado sobre los individuos y su dominación sobre los cuerpos de estos niños, los que más tarde prestarían servicios a la Guardia Nacional y en consecuencia a la sociedad chilena. De esta forma, los decretos emanados del nivel central fueron orientando la acción pedagógica, dejando muy claros sus propósitos al señalar que la enseñanza elemental de ejercicios militares de los internados y escuelas primarias para hombres es conveniente, ¿sí? En el caso de la población mapuche, este apresto cobraba especial relevancia, pues de acuerdo a lo planteado, por ejemplo, en las memorias del protector de Arauco en 1913, este señalaba lo siguiente: el indio, por su carácter guerrero, tiene gran entusiasmo por militar en las filas del ejército, mas resulta que ignorantes de las fechas en que se les hacen sus llamados, no comparecen oportunamente, con lo cual ordinariamente se ven procesados por la citada ley. Ya en ese tiempo había una ley para prestar servicio militar en la Guardia Nacional. Continúo con lo que señalaba el protector de Arauco. No se ocultará a la penetración de usted las ventajas positivas que se adquirirán para el indígena en la conscripción militar en orden a la instrucción, carácter y hábitos que en los cuarteles, se les enseña. El indígena es casi en su totalidad analfabeto, y de aquí que tiene gran importancia el que hagan su servicio militar, lo cual sería fácil con que el Ministerio de Guerra impartiera al señor intendente de esta provincia y a los gobernadores de departamentos para que con la oportunidad de vida notifiquen a los llamados al servicio militar. Esta es una situación que se mantuvo hasta hace no mucho. Entiendo que en la actualidad el servicio militar es voluntario. Yo me parece que fui parte de la primera camada de personas que hizo el servicio militar de manera voluntaria. Yo lo hice el año 2008. No soy Yanacona, por si acaso, ¿ya? Que quede claro.
hice el servicio militar por otras causas, estaba en otro proceso de mi vida y no me arrepiento en lo absoluto porque eso me permitió también comprender algunas cosas desde ese ejercicio práctico. Obviamente que eso tuvo implicancias en mi vida, sí, pero con eso quiero señalar, ¿cierto?, que a la hora de abordar la historia hay temáticas que son bastante complejas, ¿ya? Entonces también para que tengamos como ciertos cuidados, porque es fácil tildar a las personas de llanacona. Yo al menos de repente escucho esa palabra y no me gusta mucho. Yo no soy de mucho de tildar a la gente así porque hay que primero comprender los procesos, ¿no? Bueno, en fin. Para el año 1889, a propósito de lo que estamos conversando, los participantes del Congreso General Pedagógico se inclinaron por dar a la gimnasia escolar una orientación militar, ¿sí? Ellos señalaban que este programa consistiría en ejercicios libres y de aparatos portátiles y fijos, como ustedes ven en la imagen, que en el caso de las niñas debían complementarse con bailes, o sea, a las niñas no se les enseñaba ejercicio y movimiento de armas, a las niñas se les enseñaba bailes. Mientras a los varones, ¿cierto?, se añaden ejercicios militares, una vez que alcanzaran la fuerza y destreza suficientes para manejar un fusil. El uso de esta arma era de enorme relevancia para la enseñanza de la gimnasia en las escuelas. Era necesario formar una generación diestra en él y por consiguiente apta para defender la patria, haciendo fácil organizar en pocos días un ejército permanente, disciplinado y aguerrido. Incluso se llegó a sugerir bajar la edad del uso de fusiles de los 12, imagínense, de los 12 años a los 5 años de edad. Se estaba pidiendo que ya a esa edad los niños que estaban llegando a las escuelas se les enseñara entonces uso de armamento militar. Continúo con lo que se habló en ese congreso. Muchos asistentes también fueron partidarios de complementar los ejercicios con el uso del uniforme militar. Por lo tanto, cuando nosotros vamos observando estas fotografías y vemos los uniformes que tienen los niños, y a propósito también de las fuentes que nos ha tocado revisar y leer, sabemos que estos uniformes eran solicitados al ministro de Guerra, ¿ya? Son uniformes viejos, desgastados, y que dentro de las escuelas eran ajustados para que los niños los lleven. Si se fijan, los uniformes les quedan bastante grandes, fíjense en las mangas, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que estos uniformes muchas veces eran donados, no eran hechos a la medida de los niños, ¿ya? Se fijan, los pantalones están doblados, eso significa que lo más probable es que eran más largos. Aquí es importante también que comencemos a ver las expresiones que hay dentro de este mismo proceso. Aquí tenemos a dos niños con dos yelmos prusianos de infantería, ¿ya? Yo acerqué esta imagen, le hice zoom y después busqué los yelmos de la época y di con que los que estaban usando ellos eran yelmos de infantería. Por lo tanto, los ejercicios de las armas corresponderían entonces a esta especialidad, ¿ya? Porque dentro del ejército hay distintas especialidades, infantería es uno de ellos. Bueno, creo que ya estamos llegando al tiempo. Es importante para ir cerrando, señalar que esto que les mostramos hoy día, a partir de la revisión de algunos documentos de archivo, de algunas fuentes fotográficas, son parte de la prueba, ¿no? La prueba fehaciente de que el Estado desarrolló una burocracia centralizada que logró mantener controlada la población mapuche, que además de eso administró el territorio recientemente incorporado, ¿cierto?, a través de las gobernaciones, a través de las intendencias, por parte del aparataje burocrático del Estado, y por parte de los religiosos también, a través de sus escuelas, de sus misiones, de sus parroquias, etcétera. Se fue gestando una reorganización geopolítica del Ngulumapu. Las gestiones de algunos agentes y funcionarios permitieron asignar algunas funciones utilitaristas al proceso de instrucción primaria.
lo que en el caso de la población mapuche significó iniciar un proceso traumático que se ha expresado en la aculturación, por ejemplo, en el desarraigo y en la colonización. Todo un proceso que perfectamente nosotros podríamos calificar de etnocidio. ¿Por qué de etnocidio? Porque se ha atentado contra prácticas culturales, contra prácticas sociales, contra prácticas religiosas mapuche, en la escuela. ¿Ya? La escuela ha sido el principal sostenedor de una sociedad que se impuso primero por la fuerza y luego por la razón. O sea, es el lema que tiene Chile, por la razón o la fuerza. La verdad es que uno lo puede ver implementado de manera práctica en el territorio mapuche. Es algo que se mantiene hasta el día de hoy. O te integras por la razón o te integras por la fuerza. ¿Qué significa la fuerza? Te invado, te allano, te judicializo, ¿cierto? Inicia un proceso de judicialización digo, o criminalización del movimiento mapuche actual, por ejemplo. En pleno siglo XXI, este proceso ha demostrado no haber sido eficaz, pues aún prevalece la presencia y la voz de los hijos y nietos de aquellos niños y niñas a quienes se intentó ahuincar en este espacio rutinario denominado escuela. Esta presentación ha hurgado de alguna manera en una parte muy pequeña de documentos, de fotografías que quedaron de este proceso, y por supuesto, claro está, es importante revisar y conocer la experiencia que tuvieron las personas que se escolarizaron. Desgraciadamente, por un tema de tiempo, no vamos a encontrar ya personas que hayan sido escolarizadas en esta primera parte. Estamos hablando de 1881 en adelante. Ya recordemos que Manuel Manquilef fue el primer, o sea, no Manuel Manquilef, Manuel Antonio Neculmán fue el primer preceptor, y él tenía una escuela hacia el año 1883 que funcionaba al lado del regimiento Tucapel. Si consideramos entonces que este fue el primer profesor de la Araucanía, podríamos señalar que hacia 1883 estaba instalada la escuela en el territorio, y es difícil entonces encontrar personas que tengan más de 100 años y que hayan sido escolarizados en este momento. Por lo general, si nosotros conversamos hoy día con nuestros padres, nuestros abuelos, abuelas, quizás algún bisabuelo por ahí o bisabuela, podríamos llegar en cuanto a temporalidad hasta la década de 1930, 1940. Más allá de eso se torna un tanto difícil, pero estas personas también, ¿cierto?, tienen recuerdo de las conversaciones que le dejaron sus padres y abuelos. Y ahí nosotros entonces podríamos dar con esa memoria de escolarización, de instrucción, que nos permita entonces triangular y hacer carne de alguna manera este proceso, ¿ya? Porque una cosa es leer los archivos y otra cosa es ver las fotografías complementadas con la experiencia traumática de lo que significó estar en un espacio de desarraigo que nosotros conocemos hoy día, que hemos normalizado bajo el nombre de escuela. Pienso que en pleno siglo XXI es momento de cuestionar los cimientos de la educación, es momento de cuestionar la escuela monocultural y preguntarnos, ¿será la escuela la que nos tiene que dar respuestas en torno a la revitalización lingüística o a la reidentificación de nuestra identidad mapuche? ¿Será la escuela la encargada de hacer eso? Puede contribuir, por supuesto que sí, pero permitiremos que esta siga instalada en nuestros territorios sin que nosotros podamos tener ninguna incidencia real en el currículum y en los contenidos que se están enseñando, toda vez que el movimiento mapuche en los últimos años ha demandado, ¿cierto?, que se enseñe, en este caso, la historia vista y contada desde nuestra propia perspectiva. Aquí compartimos algunas conclusiones, ¿ya? Cuerpos, espacios y tiempos fueron disciplinados en la escuela internado mediante métodos violentos, que a su vez fueron impositivos. Hubo un despliegue de personas, profesores,
¿ya? Que también pueden ser catalogados como agentes. Hubieron ambientes, ¿ya? Infraestructuras, la escuela como tal, y normativas, reglamentos. Por ejemplo, veíamos ahí ese cronograma, veíamos esa propaganda, que el Estado en este caso, porque para este momento Iglesia y Estado son lo mismo, utilizaron al sistema de educación formal y a la lengua castellana para unificar culturalmente el territorio. De hecho, en la Constitución actual aún se señala, ¿cierto?, que el territorio chileno es único e indivisible, y que la lengua oficial es el castellano, es el español. Las personas mapuches escolarizadas, a su vez, encontraron entonces nuevas maneras de defender los intereses del territorio. Manuel Antonio Neculmán, que para la impresión de Pedro Nolasco Prendes, el año 1883, no era ni lo uno ni lo otro, nos va a sorprender, digo, el año 1910, fundando la Sociedad Caupolicán Defensora de la Araucanía, y con ello inaugurando toda una serie de organizaciones que se van a comenzar a agrupar entre el siglo XX y lo que vamos en el siglo XXI para defender el territorio. ¿Ya? Es una tradición que se inaugura de alguna manera en esta época, instrumentalizando y utilizando los saberes de la lectoescritura y en este caso del conocimiento Winca, ¿cierto?, para acercar nuestra historia y nuestra memoria. En la actualidad, lo hemos dicho insistentemente, y esto es algo que también ciertos académicos lo han señalado, la escuela tiene un carácter eminentemente monocultural. La escuela ha sido el espacio donde se ha homogeneizado a la población, y en el último tiempo la política intercultural implementada por el ministerio, para nuestro gusto al menos, no es otra cosa que una etnoburocratización de lo que significa llevar adelante estos procesos, y más bien ha implementado una interculturalidad de tipo funcional, toda vez que la actual asignatura de lengua y cultura de los pueblos se ajusta a una estructura curricular impuesta, con objetivos, con indicadores de evaluación, vale decir, bajo la lógica escolar que se instaló en nuestro territorio hace ya más de un siglo, y que hoy, de alguna manera, es importante que comencemos a cuestionarlo con los antecedentes que nosotros ofrecimos, que son, como les digo, una invitación a escarbar aún más en estos procesos. Espero que algo se haya aprendido el día de hoy. Esta clase va a estar dispuesta en la plataforma YouTube para que pueda ser revisada y compartida por todos y todas quienes hoy día nos estuvieron acompañando. Si hay alguna pregunta, algún comentario.